Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1, empezamos. Hola amigas y amigos, pues estamos aquí en nuestro segundo episodio del Hilo MX, donde vamos a tocar temas contemporáneos de la vida política de nuestro país. Como lo vimos en el anterior capítulo, hablamos sobre la jornada electoral y las campañas políticas, pero hoy le vamos a entrar ya de lleno a hablar sobre los resultados de esta contienda electoral, y para eso me da muchísimo gusto recibir a nuestra primera invitada el día de hoy, Joana Cuevas. Ella es economista por el Instituto Politécnico Nacional, además profesora adjunta de la misma casa de estudios, y ha sido analista en Sin Filtro, en Debate Joven, y desde luego también pues muy involucrada con los temas políticos en la vida pública de nuestro país, además de que presidiste la mesa directiva del Parlamento de la Juventud aquí en el Senado de la República. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación, estoy súper a gusto, qué padre estar hablando de las elecciones, de los resultados, y pues muchas gracias por la invitación, a gusto, vamos a empezar. Mucho gusto, Joana, qué bueno tenerte aquí. Y bueno, en esta edición queremos decirles que tratamos de hacer una mesa como lo más informal, entonces tú siéntete en confianza de decir lo que necesites decir. También está Gonzalo con nosotros. Aquí estamos entre hilos y vamos a hablar de todo lo que tengamos que hablar sobre las elecciones. Pues bueno, y ahora sí, entrando en tema, ¿no? Las elecciones nos dejaron temas para aventar, pero creo que hay uno que es demasiado gráfico y evidentemente muy polémico, que es el de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tal les parece si empezamos por ese tema, ¿no? Hablar de los resultados de la Ciudad de México, qué demuestran, quién fue el gran perdedor, quiénes fueron los grandes ganadores. No sé, platíquenme un poco sobre ese tema. ¿Tú cómo lo ves, Joana? Pues muchos usuarios han dicho que es el nuevo Berlín de los 50 aquí en la Ciudad de México. Yo la verdad creo que nos estamos desviando un poquito porque el análisis está en el tema de es que los de un lado revisen sus privilegios y los del otro lado son los que trabajan, como en su momento Samuel García dijo, los del sur son los que cobran y los del norte somos los que trabajamos, más o menos así. Pero yo creo que el análisis debe ser diferente. O sea, no es que haya una división per se por el poder adquisitivo o por lo que ellos piensen, sino que creo que es las cosas que están en un lado son las dificultades por las cuales siguen votando por lo mismo, ¿no? O sea, muchas personas decían, es que ¿por qué Tláhuac gana Morena si pasó todo lo de la línea 12? ¿Por qué este tipo de cosas? Porque justo todos los programas sociales van encaminados a estos lugares en donde existe, pues, no tan buena edificación, no hay muchos servicios, o sea, no hay muchas cosas que ellos puedan ver que realmente hacen falta, y lo que hace Morena, en este caso que es el partido que ganaron, es darle estos tipos de programas sociales. Y yo creo que del otro lado es donde se ve que no es que no falten cosas, no es que no falten servicios, sino que existieron gobiernos en donde hubo una mejor repartición del recurso, y eso es lo que tienes que voltear a ver del otro lado. ¿Por qué sigue habiendo tanta pobreza si sí hay recurso para dar? ¿Dónde está ese recurso que se dio, no? Pero Oye, digamos, Joana, yo rapidísimo nada más quiero preguntarte, como jugando al abogado del diablo, creo que esto de hacer programas sociales es una práctica que lleva mucho tiempo y no siempre es tan eficaz. O sea, no creo que el voto no es tan simple de decir, doy tal incentivo, votan por mí. O sea, creo que sí responde a una poder adquisitivo, condición social, socioeconómica el que se sientan identificados por un voto, más allá del discurso del presidente o más allá de si son beneficiarios de algún programa social. Yo, mira, desde mi experiencia, yo soy de Guerrero, ¿no? Ajá. Entonces, mi mamá es una mujer que cuida a mi abuela, y que aparte, si yo no estuviera trabajando, alguien que me diera una beca porque no trabajo, pues entonces, y a mi abuela aparte le dan beca, y a mi mamá le dieron un préstamo cuando fue la pandemia. Entonces, en la lógica normal sería, bueno, me ayudan a mí, ayuden a mi mamá, ayuden a mi hijo, y se hace una cadenita, y estas tres personas son las que van a votar por alguien que te está ayudando. Mi mamá no votó por Morena, pero, o sea, por poner un ejemplo gráfico, hay muchas familias mexicanas que somos así, que son mujeres, por ejemplo, trabajadoras, que tienen que cuidar a sus mamás, a sus papás, y aparte tienen hijos, y entonces haces todo como ciclo en donde pues lo más lógico sería por votar por una persona que te está apoyando. Y aparte porque significa su único ingreso, ¿no? De muchas de las familias, y la verdad, quieran o no, pues muchos de los políticos que entregan este tipo de dádivas o apoyos económicos sí los condicionan, y se tiene que decir con todas sus palabras, porque se decía en medios de comunicación que no estaba condicionado, y se trató de hacer una campaña donde se decía que no, o sea, que si no votabas por cierto partido no se te iba a quitar ningún apoyo económico, pero es muy difícil quitarle el chip a esas personas
alcaldías donde pues está su esperanza de vida en un apoyo económico. Entonces creo que estamos ahí en eso todos de acuerdo, ¿no? Sí, esa victoria, esa división que hay entre un lado y otro lado en la Ciudad de México sí tiene que ver y sí está realmente intrínseco con el poder adquisitivo de las personas, ¿no? De un lado tenemos a esa clase trabajadora, digámosle así, y de otro lado la clase que no podemos hablar tampoco de una clase alta, pero yo creo que sí influyó mucho una clase media que ha sido atropellada desde mi punto de vista muchos años atrás, pero principalmente en estos 3 años, ¿no? Que se intentó separar a la población entre los conservadores y los no conservadores, pero la clase media, ¿dónde entró? Porque es una clase media donde las cuentas que tienen que pagar lo sufren cada día y demás, y no ven las cosas tangibles, no ven resultados tangibles, ¿no? Y está muy claro, sí, la línea divisora en la Ciudad de México, pero creo que el discurso que algunas personas han ocupado de la división, seguir con este tema de la división, es totalmente erróneo, porque lo que abona es a la falta de igualdad, ya sabes, como a la falta de inclusión, a la falta de diversidad, porque pues todos somos iguales, ¿no? No hay ciudadanos de primera, no hay ciudadanos de segunda, entonces creo que es un discurso que no tenemos que abonar nosotros. Hay gente que sí lo hace y ya lo tomaron como con memes y lo que sea, pero muy dentro de esos memes pues se sale, ¿no? la luz como... Sí, sale a la luz justamente ese problema social. Pero sí, no hay que perder el punto de que real, o sea, ¿qué se hace con el dinero que les das a los gobernantes? ¿Por qué sigue habiendo tanta pobreza de un lado y del otro no? Creo que eso es lo que estamos perdiendo un poco al momento de la discusión. ¿Por qué en un lugar que también, o sea, se da el mismo dinero, está todo económicamente para que puedan salir? ¿Por qué de un lado sigue existiendo tanta pobreza? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Sabes? Yo lo que creo que podría a lo mejor responder un poco la pregunta que tú planteas es que en la Ciudad de México creemos que nada más es Miguel Hidalgo, Benito Juárez y la Cuauhtémoc, entonces todos los ojos están puestos en esas alcaldías, entonces tú no volteas a ver a Milpalta, tú no volteas a ver a Tláhuac, y es ahí donde se mueve como este tipo de cosas oscuras y del mal manejo del recurso. Yo creo que podría ser algo así, porque no hay tanto foco en esas alcaldías que están tan alejadas del centro de la ciudad. Entonces habrá que cambiar y verlo, ¿no? Por supuesto. Con lupa. Y ahora también quisiera platicar un poquito sobre qué es lo que están proponiendo, qué es lo que propuso Fuerza por México, si PAN, PRI, PRD realmente dieron como un discurso... Va por México. Va por México, perdón. Si dio como realmente elementos que le dio al electorado como el decidir, no quiero a Morena y a sus aliados y busco otra opción. Entonces, si están como realmente eso, o sea, como qué hacen con el dinero, vamos a exigir cuentas, ¿qué fue lo que le llamó la atención? O si simplemente fue, no quiero a Morena. No, yo creo que es lo que platicábamos antes, ¿no? Yo creo que más que una elección de propuestas, realmente lo que ganó fue un voto de castigo, ¿no? Un voto de castigo contra Morena y principalmente también contra el obradorismo, ¿no? Que venía dominando la Ciudad de México desde hace 20 años, ¿no? Antes con el PRD, ahora con Morena, pero fue un voto de castigo. Yo creo que más que propuestas y todo eso, la gente votó o sea, llegó el momento de la boleta a votar en el voto útil, o sea, el voto útil, ¿no? ¿Qué es lo que va a sacar a Morena? Bueno, yo creo que la alianza va por México. Eso fue lo que decidió realmente. Porque al final del día, o sea, de ser una izquierda de libertades, en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya hay el matrimonio igualitario, la interrupción legal y todo esto, que es gracias a los gobiernos de izquierda, ¿eh? O sea, yo creo que aparte del voto de castigo, justo no va por el tema de las ideologías, porque pues el PAN es de derecha, ¿no? Entonces ellos están en contra de todos estos avances, yo los podría decir avances que hay en la Ciudad de México. Entonces yo sí estoy de acuerdo que haya sido un voto de castigo, pero pues no tendría que ser un voto de castigo a la izquierda, sino tendría que ser un voto de castigo a los gobiernos de Andrés. Yo lo que digo es el obradorismo, ¿no? Principalmente, y lo podemos ver, digo que es una alcaldía bastante controversial en lo que pasó, pero la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc, que es un bastión, y históricamente es un bastión del obradorismo, ¿no? Hoy lo pierde Morena. Lo pierde, ¿no? Todos sabemos que
Lo pierde. que es entre Lo pierde. comillas, ¿no? Porque Sandra Cuevas, la candidata de Va por México, pues... ¿No es tu amiga, tu prima? No es nada, amigo. Evidenciando luego, Sí, luego. no, por eso me empecé a frenar porque dije, híjole, ya Cuevas, regué no por Cuevas acá. más. No, pero a ver, yo creo que sí es muy cierto lo que tú dices. O sea, creo que a pesar de que Morena echó toda su carne al asador en estas elecciones, porque creo que sacó buenas estrellas en las alcaldías. O sea, una Dolores Padierna, un Eduardo Santillán, que tienen un arraigo impresionante en la Ciudad de México, perdieron, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, sí es de hablar, de discutir, de analizar y de saber qué fue lo que Y lo que volteamos pasó a ver a y- las otras. Por claro. ejemplo, una Clara Brugada, que ya es Exacto. su tercera vez en Iztapalapa, Exacto. es su segunda continua y antes estuvo en otra ocasión. Entonces hay que voltear a ver qué está haciendo ella, que sí le está generando frutos, cómo está con las alianzas, cómo habla con la ciudadanía y qué es lo que hace que permanezca ahí, a pesar de no ser de la misma talla, si lo quieren decir así, de una Dolores Padierna, que presidió o en algún momento cuando no estaba, bueno, que era secretaria en la Cámara de Diputados, ¿no? Que Sí. casi presidía la Cámara de Diputados. Fue senadora y Fue- tenía una tiene carrera una trayectoria impresionante. inmensa. Entonces hay que ver, o sea, no es que los pongamos y las comparemos, pero pues Iztapalapa es una de las alcaldías también más grandes. O también hay que ver si ahora la alianza ganó, a lo mejor porque le tocó ahora dar dádivas, ¿no? Para que consiguieran el voto de los ciudadanos. O sea, es algo muy... No, a ver, yo muy creo difícil que de definitivamente en México todavía las elecciones las siguen definiendo, no tanto el voto ciudadano tuyo, mío, de cualquiera de nosotros, ¿no? Una gran parte de las elecciones y de los resultados electorales los definen los grupos clientelares y las agrupaciones políticas, ¿no? ¿Cómo logras tú convencer a este grupo, a esta agrupación? Y creo que mucho sobre todo en esa fracción de la Ciudad de México, ¿no? En esa división, en ese lado derecho, digámosle así, todavía siguen habiendo un control muy fuerte por parte de agrupaciones políticas y de grupos clientelares. Aquí también te diría como, si lo vemos también a nivel nacional, muchos de los partidos eran de los que ganaron, los que perdieron tenían toda la infraestructura para tener clientelismo, poder operativizar, y la verdad es que vimos que no funcionó. Entonces, entiendo a nivel municipal que sea como más, que sirvan más estas prácticas, pero creo que tiene que ver mucho con un tema más ideológico. Ahora, ¿saben algo que a mí me llama mucho la atención? Y ahorita que hablan de las las agrupaciones estructuras clientelares, que la verdad aquí lo sabemos muy bien, en años pasados lo controlaba el PRD, ¿no? En la Ciudad de México. Y es de sorprenderse que la Alianza Va por México aquí en la Ciudad de México, quien más le dio votos es el PAN. Es el PAN, sí. Por eso Yo te- esperaba que el PRD, por ejemplo, en mi alcaldía Álvaro Obregón, que es donde yo vivo, gana el Lía Limón, pero por el voto panista, cuando había sido apadrinada por Leonel Luna, que en paz descanse, y que era del PRD, y que la estructura de Álvaro Obregón era del PRD, pero aún así el PAN le dio más votos Pero Es justo eso. es justo lo que platicábamos, y Castigan fue el a la voto de castigo. izquierda, pero a la Exacto. izquierda, Tú- no a los exacto. obradores. ¿Tú quieres votar en contra de lo que hay? ¿A quién ves como el principal Ese es el opositor? opositor. El opositor ahorita fue PAN. Exacto. Es el PAN, ¿no? Realmente así es como se ve de Sí, manera sí, sí. muy superficial. Sí, y se supo vender muchísimo el discurso del voto útil, ¿no? Porque a mí me gustaría tocar el tema de Movimiento Ciudadano, que surgió como una nueva fuerza aquí en la Ciudad de México y que también era parte de ese grupo opositor, diferente. Que ¿no? la No al tuvo lado. difícil, porque tuvieron muchos analistas políticos decían que justo votar por Movimiento Ciudadano no era un voto útil porque Exacto. hacías como esta división en tres y no le dabas como gran parte a la otra persona. Yo Y creo- aún así conservó su registro en la Sí, Ciudad de exacto. Yo creo que entonces la gente sí se compró el discurso del voto útil y dijo, pues quien vaya en segundo lugar, porque si no, si hubieran comprado la idea del voto útil, hubieran sido muy diversos a la hora de tomar la decisión, posiblemente el Movimiento Ciudadano hubiera tenido un mejor resultado del que tuvo en estas elecciones en la Ciudad de México. Definitivamente. Pero creo que entonces estamos todos de acuerdo. En la Ciudad de México sí hubo un gran ganador y un gran perdedor, ¿no? Creo que el gran ganador fue la Alianza, Va por México definitivamente, y el gran perdedor en la Ciudad de México, las cosas como son, sí fue Morena. Y otra cosa, fue voto diferenciado, porque tú ves que en las alcaldías sí ganó la alianza, pero en el Congreso de la Ciudad está súper dividido y, Y o en sea, las creo que, federales también. creo que tiene más diputados en el Congreso Morena que la alianza. Sí, Entonces, la gente sí fue y sí tomó la decisión voto diferenciado, sí. de manera Y está razonada. bien, yo creo y que está es muy bien. súper sano para la democracia el voto cruzado, diferenciado, porque justo creo que llega un momento en el que vas por los ideales del candidato, no del partido. Entonces,
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llamar. Yo siempre digo, independientemente de por quién vayas a votar, vote informado, ¿no? Y creo que al menos esta elección fuimos más personas las que salimos a las calles. Yo vi más personas, las filas eran más largas que en las elecciones pasadas. Y creo que por eso la parte del clientelismo fue lo que fracturó un poquito a estos grupos, ¿no? Que ahora sí las personas salieron por cuenta propia y dijeron, pues no me pagaron despensa, no me compraron mi voto, pero yo quiero un cambio y voy y voto. Yo voy a votar, exacto, sí, totalmente. Pues, ¿qué les parece si pasamos a otro tema que también vamos a hablar el día de hoy aquí en nuestro episodio? Bueno, pues estábamos platicando de la Ciudad de México, ¿no? Ahí sí tuvimos muy claro que hubo un gran perdedor y un ganador muy, muy, muy notorio. Pero en los estados es otra cosa totalmente diferente, ¿no? También creo que el ganador es claro y creo que podemos decir que fue Morena, ¿no? A final del día. ¿Ustedes qué opinan? Es que cada estado tiene su mundo, ¿no? Y cada quien vota como le va en la feria, yo creo. Pero No, bueno. Pero hablando en una generalidad, yo creo que Morena sí salió triunfante en estas elecciones, ¿no? Al final del día son 11 estados los que va a gobernar, 11 nuevos estados en los que va a gobernar Morena, y además en los congresos locales, que es lo que platicábamos anteriormente, también salieron bien parados. Sí, llevan 20 congresos locales, que lo que decíamos es que va a dificultar mucho la gestión de los gobernadores, va a tapar mucho, o sea, los que van a elegir presupuesto, los que van a elegir como los que... Va a tapar mucho la posibilidad de los gobernadores de poder ejercer libremente su gobierno. Joana, ¿tú qué piensas de eso? Por ejemplo, yo creo que en el tema que comentas, en donde gobierna el PAN, justamente va a ser como esta parte de discutir, pero en donde sí gobierna Morena, aguas, abusados. Hay que tener mucha lupa en eso porque, pues, si es gobierno federal, si es gobierno local, ¿qué lo va a frenar? ¿No? Entonces, ¿quién va a ser el contrapeso del propio estado? Lo que yo quiero destacar es la gran sorpresa del estado de San Luis Potosí, que se lo llevó el verde. O sea, hablemos del verde, por favor, y qué está pasando con él, porque ¡wow! Pues yo creo que entonces los mensajes de los influencers solo le llegaron Sí, completamente. Estaba bien segmentado, ¿eh? Que nos pasen, le metieron una muy buena pauta a su community manager o lo que sea, porque necesitamos segmentar así. Que ya salió una influencer y dijo, la verdad es que sí me pagaron bien poquito, 10,000 pesos. Híjole, no, pero sí. Penoso eso, la verdad. Pero bueno, ya retomando un poco de los perdedores, ¿no? PRI fue uno de los grandes perdedores, ¿no? Tenía 12 gobernadores y era el partido con mayor número de mandatarios estatales. Después de estas elecciones solo se quedaron con 4. Sí, exacto. Y por ejemplo, perdieron como Nuevo León, que pues era como la joya de la corona y quedaron en un segundo lugar con Adrián de la Garza. Y también Campeche, ¿no? Pues ahí tenían al sobrino del presidente nacional del PRI y se quedó en tercer lugar y que esa elección todavía sigue en disputa. Todavía sigue en ¿no? disputa, quién sabe qué vaya a pasar con Campeche, que digo, los dos ya se declararon ganadores y pues hay que esperar. Nuevo León también es algo que... No sé si han visto los memes, pero hay una tesis sobre cómo Mariana le dio la victoria a Samuel. Digo, la verdad es que yo creo que aquí todos podemos coincidir que la campaña fue exitosa. La campaña de lo hizo Samuel muy bien. y la campaña que hizo Mariana Rodríguez, yo creo que nadie la veía venir y digo, mis respetos, de verdad. Entonces vamos a tener no nada más 7 gobernadoras mujeres, vamos a tener 8 Sí, o 9 con 8, Mariana, ¿no? Sí, claro. Así Exacto. atrás. Que eso también es una cosa como muy positiva de estas elecciones, ¿no? Que aparte de que el número de mujeres, que creo que había habido 7 mujeres, ¿no? Gobernadoras, y ahora se va a exponenciar. Pero aparte de eso vamos a tener a más, por las cuotas que metió el INE, vamos a tener a más indígenas, a más personas. Que hubo mucha simulación, ¿no? También. Muchas minorías que van a ocupar. Por supuesto que sí, pero bueno, es la intención. Y esto es muy rescatable, lo de las mujeres que van a gobernar. Pues en simulaciones, una mujer, creo que debemos de tocar el tema, es obligatorio. Digo, qué bueno que sea una mujer, pero la verdad es que yo creo que había muchísimos mejores perfiles para una gobernatura en Morena. No, a ver, eso es un teatro. Sí, es un teatro. totalmente, o sea. Evelyn Salgado es un teatro y no se le puede decir Sí, de otra totalmente. forma. No, y aparte su campaña lo fue porque llegó a cantar en cualquier estado, en cualquier municipio, perdón, que iba, cantaba alguna canción y entretenía, bravo, y luego entraba Félix a decir todo, ¿no? Y el Sí, discurso. lo de Evelyn sí, pero no hay que quitarle importancia No, definitivamente. el hecho de que De las mujeres. No. vaya a haber, Solo vaya a esperar- haber más mujeres Y solo gobernando. esperar que Félix Macedonio pues no quiera montarse ahora ya estando en la gobernatura, que lo ha dicho, ¿no? Que no se va a meter. Va a que regresar de va a senador quedar para atrás. estos 3 A ver, años. A ver ¿Cuánto qué- tiempo a ver le dio qué a pasa. Evelyn de hacer campaña? ¿Cuánto Sí, tiempo? sí, ¿Qué muy fueron? poquito. 3 Sí, semanas esa fue la campaña del exagerado. papá, la verdad. Sí, o sea, él fue el que movió todo el voto y el que traía el discurso, ¿no? Lo que dice Andrés Totalmente. también es muy cierto. No hay que. O sea, sí es una mancha a que haya, o sea, a ese gran éxito de que haya tantas mujeres gobernantes.
pero que tampoco hay que desmeritar, ¿no? Que se ganó en la paridad de género, ¿no? Que no se vea solo esa mancha, ¿no? Que sí se vea como todo lo que sí se logró avanzar. Sí, claro, como también el caso de Sonora, ¿no? Que gana Alfonso Durazo después de venir muy desgastado del gabinete de Andrés Manuel y después de que el candidato que era de Movimiento Ciudadano, Burns, declina a favor de Gándara, pero aún así no les alcanza para ganar a Durazo, perdón. ¿No? Entonces son varios estados que sí tienen bastante relevancia y bastante interés en descubrir qué pasó Claro. por ahí. Por ejemplo, una Lupita Y Durazo Jones. ganó, perdón, pero por un Sí, margen muchísimo. muy amplio. Sí, exacto, 50% casi, ¿no? Del Sí, sentido del voto. contra 35, una cosa así. Lupita Jones, que venía Ah, muy sí. apoderada, muy empoderada al principio de la campaña, pero bueno, ahí el PRI le jugó chueco, ¿no? Que al final le dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy como tan de acuerdo con tu candidatura y creo que eso fue lo que la mandó al tercer Y lugar. hay que analizar entonces por qué el PRI dio su brazo a torcer en estos estados tan importantes, porque yo considero, digo, a pesar de que salió con el PAN y con el PRD, yo considero que el PRI siempre va a ver por él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón oculta de que le haya entregado a Morena varios estados, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar con el Estado de México? Eso va a ser muy esto interesante, va a estar muy que interesante. hay elecciones el próximo año, ¿no? Para gobernador. No No, sé, dentro de creo dos, que en, dentro de dos. en En 2 años. 2023, en 2023. Ajá, 2 años. Y que vienen de una pues, buena gestión de parte de Alfredo del Mazo, ¿no? O sea, yo creo que O sea, ha sido de aprobación, como de buena de aprobación. aprobación. O sea, creo que Alfredo del Mazo ha estado muy bien posicionado como con su electorado. Y la realidad es que en las elecciones pasadas, las del 16, Del Mazo ganó, la verdad es que de panzazo, Sí, ¿eh? Esta contra Delfina Sí, totalmente. Sí. estuvo yo creo que a un mes de campaña de podérselas llevar. Sí, Le totalmente. faltó un mes de campaña. Sí, y el PAN pues se conserva sus estados, Querétaro y Chihuahua, que Chihuahua. ya lo sabíamos. Y creo que ahí... Y perdió dos. Perdió dos, exacto. Pero, y ahí algo interesante es el tema de Chihuahua con Maru Maru Campos, Campos. que fue en contra de toda la estructura del PAN. O sea, porque tenía un gobernador, Corral, en contra de Maru Campos y aún así la logró ganar. Sí, ¿no? de hecho, ella tenía varias acusaciones que justo está muy pues, ahí raro que cada que se postula para algo siempre salen como estas acusaciones, ¿no? Y entonces ella tiene que volver a repetir y volver a repetir que ya, o sea, no son reales, que ya testificaron, ya dijeron todo lo que tenían que decir, que no pasaba. Pero entonces, no sé cómo funciona el PAN. ¿Por qué es que Corral le tiraba tanto a Maru y a pesar de eso gana? ¿No? Yo vi su debate, pude ver el debate, que la verdad es que los otros candidatos, no, o sea, no dabas 2 pesos por ellos. Y en el debate, el de Fuerza Social por México declinó a favor de Maru Campos. Entonces, creo que, o sea, la gobernadora va a ser muy buena. Yo no estoy de acuerdo porque tiene muchos ideales totalmente de derecha. En una de sus entrevistas dijo que iba a velar porque los ideales de Chihuahua, que el matrimonio igualitario no, y que la interrupción Conservadora. no. Conservadora, ¿no? Sí. Pero pues al final del día habrá que ver que también gobierna para las demás personas, ¿no? Que también gobierna para quienes no son conservadores. Tanto ella como todos los gobernadores, que no pierdan de vista que pues gobiernan todo un estado, no nada más las personas que votaron por ellos, ¿no? Entonces ahí lo que dices es que Maru Campos pues sí ganó, tenía todo en contra por parte de su partido, pero también tenía todo a favor La verdad es que sí. frente a sus contrincantes, ¿no? Sí, yo vi el debate y de verdad, no, o sea, por ninguno, porque los de Morena y los aliados de Morena era lo mismo, ¿no? Así como de no, que con la cuarta transformación y la corrupción se va a acabar y que la chingada. Entonces ponían como temas en la mesa y no decían ninguna propuesta, nadie decía ninguna propuesta. Que es algo que habíamos hablado, ¿no? En el programa pasado, ¿no? Que muchas veces, o sea, más bien en estas elecciones no reinaron las propuestas en algunos casos, Sí, ¿no? fue frivolidad. O sea, exacto, y fue solo golpeteo entre uno y otro. Otro tema también importante es el de Zacatecas, que gana nuestro amigo David Monreal, que es hermano de Hermano Ricardo. de Ricardo. Y yo creo que ahí se sí, posiciona claro. un poquito y se perfila como para que los Monreal pues tengan A ver, un poco los- más de poder. Y a pesar del escándalo de que, Que le agarró le la agarró las guilla pompas a y- una Sí. mujer Sí. en plena campaña y bueno, y no le afectó. Y ahí se No, ve, y- es lo que decíamos de los grandes ganadores dentro de Morena. Sí. Creo que en estas elecciones Monreal se fortalece. Muchísimo. Sí, muchísimo. Monreal, mira, está muy mal hablar de fortalecerse políticamente con una tragedia. Pero si alguien se fortaleció políticamente con la tragedia de la línea, de la línea 12, Así es. definitivamente fue Monreal, ¿no? Porque quienes quedaron mal parados, absolutamente todos sus contrincantes internos. Así es, Todos. Sheinbaum y Marcelo. Sheinbaum, Marcelo y por donde quieras buscar. Pero Marcelo se vengó. O sea, con el tema de Kamala ahorita,
O sea, no sé si vieron, al principio decía que Kamala iba al Senado. Kamala, ¿no? Kamala, sí es cierto, perdón, señor presidente. Iba a ir al Senado y al final, Sí, que ya Marcelo le Marcelo, cambió la Marcelo, agenda a Kamala. ajá. Sí, al final Marcelo le cambió la agenda y dijo que, o sea, que no estaba en su agenda y que no iba a ir al Senado. Pero resulta que viene, ¿no? A México y habla con el presidente. Entonces ahí sí traen un rollo bien padre. Yo sé que la favorita para... Es Claudia. ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero Sí. lo de la línea 12, mira, no hay forma. Y Marcelo también no hay forma. Y entonces... Que también habría que ver cómo Faltan 3 evoluciona, como la ciudadanía hemos visto que se olvida muy fácil tiene memoria histórica muy corta. Vemos que Marcelo Ebrard estaba antes de estas elecciones Exiliado, casi. exiliado en Francia por el tema también de la línea De la 12 y línea de 12. repente se posiciona y ahorita es puntero Presidencial. favorito presidencial. Entonces todavía hay tiempo Sí, para 3 mover las años fichas. sí, Entonces muchísimo tiempo. es una victoria, pero no... Instantánea. Y en no, este y no momento. descarten que Exacto. alguno de los gobernadores que ganaron en esta elección pues quiera irse No. para la grande, ¿no? No, muchísimo. O sea, yo creo que ahorita Totalmente, candidatos prematuros destapados abundan, Samuel. ¿no? Samuel No, García. Samuel García. O sea, yo creo que ahorita en la cabeza de todos los políticos está Hasta la de Laida presidencia. Sansores. No, por Ay, no, supuesto, Bueno, pero Laida. siempre es la no, naturaleza no, del no. político. Y vete- Pues. Siempre querer y ahora- aspirar y ir Sí. para más. Y los internos, o sea, Alito, ¿tú crees que no se va a querer lanzar? Por supuesto. Marco Cortés, ¿tú crees que no trae la mira? Ahí está Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya Ay, ayer Ricardo cómo Anaya, entra. Ojitos. O sea, hasta Y- Margarita, si hace un buen Sí, papel de diputada, exacto. seguro va a quererse O lanzar. algún- Tampoco hay o milagros, algún- Gon. o algún- Tampoco hay milagros O en algún, este- o algún senador, No. ¿no? Por ahí, ¿no? Que quiera también ahí hacer su Y digo, lucha. y un poco ya retomando el tema de Monreal, de lo que decíamos, también se le cae un poco la jugada, ¿no? Porque, digo, no es un secreto que tenía un partido, uno de los nuevos partidos era muy afina, ¿no? Al senador. Entonces, era como esa segunda opción, ¿no? Si no estaba Morena, pues tenía ahí a ese partido, ¿no? Y ya perdió Sí. su registro. Que perdió su Que registro. perdió su registro, Que bueno, lamentablemente. que todos perdieron su registro. Los 3 partidos que... Bueno, no obtuvieron su registro. Los nuevos 3 partidos. Sí, no, sí. Bueno, a Yo nivel creo que federal, eso- pues. Creo que eso es de algo que podemos decir que también fuimos ganadores todos, ¿no? En esta elección. No, definitivamente. ¿no? Totalmente. Tres Pues es que ya tenemos 10, 15 suficiente. partidos ya, o sea, la realidad bastante. es que no eran partidos con propuestas nuevas, no, nada, eran partidos satelitales. Y No, y a ver, y Y operados que por eso el venía. Bester Gordillo, por Aces, por gente que la verdad es clientelar, O sea, no, que, o sea, pues, que nunca, realmente- nunca ha aportado. O sea, realmente no eran partidos nuevos, eran, o sea, bueno, sí El nuevos, PES- en su, el PES sí no. nuevos en su creación, pero atrás de ellos viene una clase Sí. política ya muy Entonces, vieja. ¿cuál va a ser la nueva palabra con S del PES para las próximas elecciones? Sí, porque le van cambiando nada más, ¿no? encuentro- Partido encuentro qué. Saludable, porque Saludable. 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 Oigan, pues qué Cuídala. interesante el tema de las Antes- elecciones en la gobernatura. Venga. Antes, algo que sí quería como tocar, o sea, quería tocar ese tema, que me pareció bastante interesante, es si Morena es el gran triunfador en las elecciones, ganó 11 estados, pero las capitales de los estados no fueron de Morena, ¿no? Y es algo que platicábamos mucho y que tiene que ver, también mucho que ver con esa división que hay en la Ciudad de México, ¿no? Sí, Morena gana Sonora, pero pierde Hermosillo. Posiblemente Morena gane Campeche, pero va a perder la capital, Campeche. Así te puedo dar muchísimos ejemplos. Michoacán gana Morena, pero, Pero pierde Morelia lo gana el Y PAN. entonces, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Que sí ganan los estados, pero están perdiendo las ciudades. ¿Qué les Que es un dice poco- algo a ustedes o no pues, les dice pues, nada o es simplemente algo... Pues yo creo que corresponde a que no se ha hecho bien la política local, ¿no? O sea, el tener el acercamiento tan... O sea, pero ¿por qué tan las profundo. ciudades? ¿Por qué las ciudades Porque, son porque las que en una- perdió? porque- Las capitales. Las capitales, por- perdón. Sí, capitales, ciudades. Porque un ciudadano, o sea, su primer acercamiento con la política, pues es su presidente municipal o su alcalde, ¿no? Y ahí es donde no se está haciendo la chamba, ¿no? Desde lo local. Están bien pensando en un proyecto nacional y siempre ha sido así. El tema de la cuarta transformación ha sido un proyecto nacional y por eso no se han enfocado en las estructuras locales, que es algo que hace muy bien el PAN, es algo que hace muy bien el PRI y que en cada municipio, en cada puerto tienen un comité. Pero, por ejemplo, ¿no crees que tenga algo que ver con ese tema del que platicábamos, ¿no? De esa división socioeconómica, ¿no? Ese ataque a la clase media por parte del partido en el gobierno, ¿no? Sí, Del presidente. también tendríamos que analizar como el electorado, ¿no? O sea, ¿quiénes son las Exactamente, la personas que estructura votan de las- siempre por López Obrador?
como decíamos, las ciudades que están como concentradas, que con mayor número de personas, normalmente es un voto que no va con López Obrador. Que lo tuvo en el 2018, ¿no? Que en el 2018 la clase claro. media votó por López Obrador. Y la que fue lo que clase le hizo universitaria, arrasar. Y ¿no? la clase Los universitarios la votaron por López Obrador. Los intelectuales. Los intelectuales, un gran apoyo, por supuesto. Sí. Pero, o sea, no quiere decir que en las capitales esté todo lo bueno, ¿no? No, que no no. haya personas con... No, que no se malinterprete que solo las capitales son la parte Centrificar, desarrollada. sí, No, para nada. Pero creo que sí. Hay que aclararlo. Sí, no, Y San pero- Juan de las Pepitas no No, vale nada. bueno, pero son hechos, o sea, como entender al electorado. ¿Quiénes son normalmente los que votan por qué partidos o por qué ideología? Que también es parte de el acceso a la información que tienen, ¿no? O sea, en un municipio muy recóndito de X estado, pues no llega toda la información y no llega como Lo que dices tú, las el propuestas. contacto es tu no presidente llegan- municipal. No saben de las propuestas, Sí. exacto. Eso Entonces es se quedan con súper el partido cierto. por el que siempre han votado. Y tampoco dan por muchas el- propuestas, entonces Exacto. Yo dejan tengo, de difícil tengo la una cosa. amiga que justo iba para diputada local en Zacatecas y iba ganando, o sea, hasta antes de iba por Morena, hasta antes de la 1 de la mañana iba ganando. Entonces llegan todas las boletas de los municipios acá más de abajo y se cambia totalmente la votación. ¿Y qué se No, pasa? no perdió por mucho, pero sí fue una diferencia, ¿no? Entonces yo creo que tienes totalmente la razón en eso. Están descuidando a esta parte local, a esta parte municipal, en donde justamente entran las capitales y yo creo que ahí es donde está el choque. Que de todos modos, o sea, si nos ponemos a ver un poco del triunfo de López Obrador en el 18, fue gran parte de ese ojo, de tener ese ojo en la localidad, digamos, en los gobiernos locales, lo que le llevó también a arrasar en las elecciones, porque al final del día es un presidente que sí conoce todos los municipios de este país y que se dedicó a conocer municipio por municipio. Entonces, ¿lo están descuidando ahorita o por qué fue? Sí, y que fue muy bueno en transmitir su discurso, de llegar como bajar el nivel de su discurso y Matizarlo. hacer accesible su discurso. Y, por ejemplo- y entender, o sea, hacer un diagnóstico acertado. Y por ejemplo, en el estado de Jalisco, que ahí sí ganó todo Movimiento Ciudadano, eso sí corresponde a esa parte de que pues en Jalisco ya existe esta zona metropolitana donde la gente tiene más acceso, está más informado, entonces la gente sí vota siempre por el partido, ¿no? O sea, porque ahí sí logran formar esta estructura local, municipal, que se necesita en otros lugares donde no llega esta información. Y aparte creo que es justo lo que dices, que fue él. Ahora no fue él. Ahora fueron las personas que iban a aspirar a las candidaturas, no él. Porque queramos o no, él es él, ¿no? Es su figura y la gente cree en él. No tanto en el partido, no tanto... Cree en la figura de López Obrador. Entonces, yo creo que sí baja un poco el nivel de aprobación porque no está él, sino esta otra cara, aunque sí es el partido, pero lo que engancha es él, ¿no? Yo me imagino que puede ser una de las variables por las cuales se pierde algunos municipios. Sí, pues ahí déjenos sus comentarios aquí en los videos. ¿Qué opinan? ¿Por qué pasó esto en los estados? ¿Por qué tanta diferencia entre capitales, entre gubernaturas? El tema de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a seguir con más temas aquí en el Hilo MX. Ahora, si quieren, platicamos un poco de la integración de la Cámara de Diputados, en el que Morena sufrió el desgaste, yo creo que normal, de cualquier partido gobernante. Pierde ciertos escaños que le impiden tener la mayoría calificada para reformar la Constitución. Por otro lado, el PRI, PAN se posicionan, son un poco más oposición. Aparece Movimiento Ciudadano como un partido bisagra con el que se va a tener que negociar. Y ciertos partidos políticos pierden el registro. Pues si quieren, empezamos así que con los datos duros, ¿no? Las estimaciones del INE. Pero yo traigo otros datos, amigos. No. Aquí los datos son los míos. Esto no es democracia. A ver, venga. Según estimaciones del INE, Morena tendría el porcentaje de votación con el porcentaje de votación que alcanzó entre 190 y 203 curules. Después el PAN le sigue con 106 a 117. El PRI tendría entre 63 y 75, el PRD 12 y 25, el Verde sorpresivamente 40 y 48 diputados, el PT que estuvo a punto de perder el registro entre 35 y 41 y Movimiento entre 20 y 27. Ahora sí que está fraccionada, ¿no? La Cámara. Morena sigue teniendo una amplia mayoría, pero tiene que negociar. Tiene que negociar. Ya no la calificada. O sea, antes sí tenían la calificada y que si quería uno no presentarse, pasaba aún así. Ahora no.
Y por eso la declaración de Andrés Manuel, ¿no? En la mañanera de que se iba a buscar ahí tener un acuerdo con el PRI, pero bueno, Alito salió a decir que no y que iban a ser muy firmes con la posición que tienen desde la alianza opositora, pero habrá que ver cómo se mueven en estos días, bueno, en los siguientes meses, ¿no? Las decisiones al interior de los partidos. También quien dijo que iba a repensar una alianza con Morena es el Partido Verde. Verde, sí. Es que Sí, ya nos se vio sorprendió. fuerte, dijo, ya Sí. tengo 40 y tantos diputados, pues Empoderada. ya... Sí, Ya negocien no conmigo, ya no negocien conmigo, no necesito. soy tan satélite, ¿no? Exacto, sí, ya se vieron un poco fortalecidos, aparte de la gobernatura que tienen Que en San sí, Luis. ¿no? Ya se empoderó el Este, Verde durísimo. Pero ¿cómo verían ustedes Dios le ¿Qué- da las a qué- los qué alacranes, sin duda. qué tanto se fortalecieron los partidos? O sea, por ejemplo, Morena ha dicho, yo las reformas constitucionales que quería implementar, ya hice la mayoría, necesito ahorita control en el presupuesto, negociando con sus aliados, alcanza fácil la mayoría absoluta que le permite hacer esas modificaciones. Entonces, ¿cómo ven ustedes el balance de pesos contra pesos dentro de Mira, la Cámara de Diputados? Yo la verdad, o sea, lo veo, digo, no, como decíamos hace rato, nadie ganó todo, nadie perdió todo. Definitivamente Morena sigue bien parado, sigue muy bien parado, va a tener que negociar un poco más y al final del día sí es una piedra en el zapato para Morena. ¿Por qué? Porque va a tener que negociar más de lo que ya tiene que negociar en el Senado, ¿no? Para pasar iniciativas regulares, digámosle así, no reformas constitucionales. Va a tener que negociar un poco más, pero tampoco es algo catastrófico para Morena, la nueva integración en la Cámara de Diputados. Y habrá algo nuevo y que comentábamos hace ratito, ya no se va a poder cambiar uno de partido a otro partido. Porque Sí, los eso ya lineamientos de asignación de plurinominales del INE. Eso ya parecía un juego, ¿no? O sea, recientemente para formar el periodo extraordinario La en el Senado de la Comisión República, la Comisión Permanente decían que Xochitl Gálvez se iba a ir Al al PRD. PRD para su... Entonces, Y qué luego bueno. se cambió uno del PT, no Exacto. sé. Creo que ese es un buen avance porque así ya Es no un buen avance, permites sí. que se haga un juego ahí entre las posiciones entre los partidos y que sea realmente pues la voluntad de los partidos de aprobar o desaprobar alguna Y iniciativa. aparte respetas a las personas que votaron Por por supuesto. ti y por esa persona que te va a representar en ese partido. Digo, al PRD pues le favorece mucho eso porque entró la legislatura pasada con, no sé, 21 diputados y ahorita tiene 11, ¿no? Y ahora Que se pues fueron yendo. justo yo creo que al PRD sí le afectó esta alianza porque electos tuvo 7 diputados federales, 7 nada más. Entra con más o menos 15 ya con los plurinominales, ¿no? Entonces, pues imagínate un partido que pudo tener la mayoría en algún momento, ahora nada más tener 7 electos. No, y que estaba jugando entre si tiene el registro o no. No. Mucha gente Exactamente. decía que el PT y el PRD se iban a quedar sin registro. Y estuvo a un pelito Estuvo a un Rana pelo de Calva, perder sí. el registro y la verdad es que históricamente el PRD sí representa algo importante para la política de nuestro país. Sería muy penoso que perdiera el registro, pero pues se tienen que poner las pilas porque yo no sé si aguanten para el 24. O sea, Ya sé. después del 24, claro. Yo hago una analogía con estos partidos como, digo, igual está mal, pero estas familias que tuvieron mucho dinero y que tuvieron su apellido. Los que se ganan la lotería. Ajá. No, mira, haz de cuenta, yo pienso, los del PRD fueron las familias que desde muchos años tuvieron dinero, tienen el apellido, los conocen todos en el pueblo, pero pues ahorita les vino la crisis y se quedaron sin dinero y solamente les quedó el apellido. Y ahora veo los del Verde, que son justo como estos que ganaron la lotería, los nuevos ricos, y que dicen, ay, ¿quiénes son estos? Y entonces los empiezan a voltear a ver. Lo que yo les comentaba hace rato, o sea, el Verde se ha sabido mover porque ellos saben que son un partido decisivo, son un partido bisagra, saben que van a hacer con ellos las negociaciones Sí, y el PRD no. El Partido Verde no se ve como un partido protagonista. Claro. Nunca se va a ver como un partido Y el protagonista. PRD Ellos se todavía saben no y se puede, conocen no como lo un partido acepta. satélite. El PRD no acepta que ahora es un partido satélite, no lo acepta, sus representantes no lo aceptan, nadie lo acepta, pero lo es, o sea, tener 7 candidaturas, 7 diputados federales, pues sí te convierte en partido satélite, sí te convierte en alguien que ya no tiene fuerza. Yo creo que lo que le conviene al PRD es centrarse y decir, o sea, la neta, ya no soy el PRD de antes, pero tengo fuerza, tengo una ideología de izquierda y puedo vender con esto. Yo creo que no sabe vender, que real ellos son la ideología, quienes implementaron, por ejemplo, lo que platicamos de la Ciudad de México, las libertades, toda esta parte, fue la izquierda del PRD, no es la izquierda de Andrés Manuel, que no se puede aprobar ahorita lo de la marihuana, ¿no? La legalización de la marihuana sigue atascado. Que no se pueden aprobar ciertas cosas de izquierda o que quieren poner a la interrupción legal del embarazo a consulta. Eso que no es de izquierda es lo que el
PRD promovió y es un partido de izquierda. Ahora no está siendo izquierda y ahora no se está poniendo como un partido que ya no es protagonista, sino debe de aceptar su realidad, la verdad, y empezar a negociar si es que quiere tener el registro. Que la verdad, a como son los resultados ahorita, quién sabe si lo logre para Oye, y yo que te quisiera preguntar, ¿quién va a agarrar esa agenda? ¿Qué partido político va a poder capitalizar todas esas personas que dicen, oye, el PRD casi se juntó para empezar con un partido político con una ideología completamente diferente? Entonces, ¿quién va a capitalizar toda esta agenda socialdemócrata? Pues no. No, yo creo... No, yo la verdad es que iba a decir que mucho de esa agenda y mucho de esa ideología socialdemócrata la trae uno de los grandes vencedores de estas elecciones, ¿no? Que fue Movimiento Ciudadano. Es lo que yo iba a decir, simplemente... Sí, que siempre o sea, en estas elecciones lo que tuvo Movimiento Ciudadano a bien es haber tenido como una agenda muy establecida, ¿no? Y que va mucho encaminado a la protección de los derechos ya existentes, promover nuevos derechos, o sea, dar la batalla en el tema del aborto, la diversidad sexual a nivel nacional, o sea, vaya, son varios temas que sí está encabezando Movimiento Ciudadano, pero bueno, yo antes de decir este comentario, yo quería decirles que va a estar muy interesante los personajes que van a estar en la cámara, ¿no? Bueno, o sea, sé que siempre decimos lo Y mismo. los que no van a estar. Y los que no van a estar. Porque se Pero- viene una reforma fiscal que, perdónenme, que el que la estaba encabezando era Ramírez Cuellar, ¿no? El presidente de la Comisión de Presupuesto y demás, él presidía la comisión. No, es que no es comisión, el grupo de trabajo para la transición hacendaria, ¿no? Que es para la reforma fiscal que se va a discutir este año. Entonces, Pablo Gómez, ¿no? De Morena también. Javier Hidalgo, que Que lo impulsaba los venció temas Cuadri, de movilidad. justo. Cuadri. Cuadri. Volvemos a regresar Tema a... Cuadri. No, es que muchas Todo un tema, personas, sí. Cuadri, ¿qué pasó con el PAN? Mira, yo antes de continuar con esto solamente quiero decir que en las alianzas cada uno tiene su propia agenda, ¿no? Y cada uno tiene sus propios principios y cada uno se rige bajo los suyos del partido. Se alían porque pues así pueden, o sea, el discurso era que así vencían la mayoría que tenía Morena y que independientemente de eso cada uno va a tener su propia agenda. Yo todavía creo en las hadas y creo que así va a ser y que tanto el PAN va a seguir con su... Porque critican mucho al PRD que se alía con el PAN, pero nadie critica al PAN que se alía con el PRD, que o sea... O con el PRI, o que con el PRI. nació siendo oposición Exactamente, entonces yo Sí, creo que nacieron sí. los dos siendo oposición Exacto, del PRI. hay que rescatar que cada partido va a seguir, bueno, según yo, cada partido va a seguir Va a tener teniendo su su... línea. Pero ahí su el propia discurso es agenda. engañoso, ¿no? Porque ellos dijeron después como de, oye, tenemos aquí nuestro bloque opositor. Desde el mismo Legislativo. nombre, ¿no? En el legislativo, por entonces México. es como de, oye, a lo mejor y... Pues mira, yo quiero imaginarme que en iniciativas que sean como muy chocantes entre ellas, pues van a votar en contra el uno del otro. Pero en donde sí se van a aliar legislativamente va a ser contra de Morena. Es mi lógica lo que yo quiero entender. Vayamos a ver después. De aquí qué también viene. entra el guiño del presidente al PRI, ¿no? Como de, oigan, a lo mejor yo voy a agarrar algunos pocos de tus, ¿no? Bueno, a usarlos, a ¿no? usar algunos escaños para que me aprueben ciertas reformas. Entonces, como que no es tan estático esto. Ese es un tema, o sea, realmente va por México la alianza, ¿va a representar una oposición como tal a Morena o vamos a ver una fracción, una fragmentación de esta alianza en estos 3 años, ¿no? Donde el PRI se va a separar, va a ver por sus propios intereses, el PAN obviamente también va a ver por sus propios intereses y el PRD pues a ver por qué ¿Con intereses quién? ve. Sí. Sí, porque los- Ahora otro tema interesante es que cuando se empezó a hablar sobre la reelección, pues todos los políticos estaban fascinados porque casi todos creían, o más bien la Que mayoría iban a creía ganar. que iban a ser reelegidos. Y vemos que únicamente se van a reelegir creo que 140 o 140 más o menos, 145. Entonces ahí también tendríamos que observar Y ahí si- viene lo de Pablo Gómez, por ejemplo, que Cuadri le ganó. O sea, yo estoy Exacto. sorprendida con Cuadri, que entró por el PAN. O sea, si me dices a mí por qué el PAN, que es de ultraderecha, apoya a una persona como Cuadri, pues mira. Totalmente. Mira, ¿por qué? Digo, no, ahí ya va a ser un poco comentario muy personal, ¿no? Pero ¿por qué cualquier partido apoya a Cuadri? O sea, hazme el favor. O sea, que no sea Nueva Alianza, pero ya desapareció. O sea, Oye, Char, ahorita hablando un poco de la reelección, estas son las primeras elecciones en donde diputados federales tienen la oportunidad de reelegirse. La reelección, la naturaleza de la reelección es la rendición de cuentas, ¿no? Una persona diputada hace bien su trabajo, entonces presenta resultados a la ciudadanía y votan por ellos. Estamos viendo que las personas que se reeligieron, que estaban para reelegirse, no presentaron propuestas. Es más, ni siquiera se presentaban como diputados actuales. Entonces, la pregunta es, ¿sirve la reelección como este ejercicio, de rendición de cuentas para que el ciudadano elija al que hizo bien el trabajo?
Yo creería que sí sirve. O sea, tendría que servir, ¿no? Porque eso es lo que hace que Es como un un- legislador lo impulsas a que haga su trabajo de manera correcta, ¿no? Pero pues yo creo que les Y valió, creo ¿no? que tan O a lo no, sí, mejor tan sí algunos- sirve que algunos no ganaron. Bueno, digo, Mira, yo la verdad no creo, sinceramente, sí, que sí. alguien, o sea, mucha gente en la boleta haya dicho, no, este ya era diputado y La no me gente no cumplió sabe. y no voy a votar por él, la verdad. Sí, la- un mecanismo tan interesante Eso como es el pasa- de la reelección no se ve aprovechado Eso sí porque pasa no mucho. conocemos a los Eso sí diputados. pasa mucho en La gente no alcaldías. sabe. En alcaldías la gente sí es más consciente en ese sentido. Como también hay reelección, la gente sí dice, oye, a ver, este es mi alcalde. La verdad es que ha estado de la fregada este gobierno. No Y va a son votar más por él. tangibles los Es más resultados. tangible. Sí, exacto. Salgo de mi casa y veo un bache. Poca Exacto. gente sabe quién es su diputado Y federal. la gente no sabe cuál Totalmente. es la gestión que tiene que hacer un diputado. Entonces tú lo ves en la Cámara de Diputados hablando y diciendo no sé qué tanta cosa y la gente no está familiarizada con los temas. En cambio, justo La proximidad que te el alcalde, permite pues el sí, alcalde. si sales a la calle y ves el bache, bache. Por supuesto. es la culpa pero del por ejemplo, alcalde. en diputados son 500. ¿Cómo haces para sobresalir de esos 500 diputados? Digo, yo en lo personal Noroña Pero no, se- pero se sobresale. ganó, Pero no sobresale. sobresale y ganó la reelección. No, y Noroña, quieras o no, si es un diputado ideológicamente. Cada quien puede tener sus aristas y demás, pero si es un diputado presente con la población y con los ciudadanos que lo votaron, ¿no? En Iztapalapa perfectamente Sí, lo saben aman. todos quién es Noroña. Sí, sí, sí. Sí, es que tú, o sea, tienes que, sí, tu chamba como diputado es hacer leyes, o sea, legislar todo, pero sin olvidar el trabajo El que tienes que hacer en distrito, Y casa. justo lo que decías, también esa parte de la reelección era para que los diputados que sí trabajaron presumieran, ¿no? Era esa oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy diputado y mira, aquí están hasta cosas tan banales, ¿no? Como mi lista de asistencias. Aquí están las propuestas. Voté Las esto, iniciativas, esto. Voté en contra de esto. Esto es lo que yo hice. Por eso lo quiero que me vuelvas a votar para seguir haciendo esto. Ni siquiera se lastimaron a hacer eso. Sí, qué complicado. A mí la gran pregunta que me queda analizando como nombres y todo esto de los diputados, ¿quién puede ser quien está al frente de la bancada de Morena? Porque pues ya se fueron muchas personalidades Sí. que dices, del PRI, la verdad es que en las plurinominales que estuve investigando, Ildefonso Guajardo va a entrar como plurinominal. Jade Cole. Jade Cole puede ser de Morena también. Yo creo que Yo del creo que PRI, va a agarrar Jade. Ildefonso se ve ahí como... O el vicecoordinador. Yo creo que Jade Cole va a ser la coordinadora, coordinadora. De los diputados de Morena, a pesar de que llega por vía plurinominal, ¿no? Yo creo que Movimiento Sin hacer un Ciudadano esfuerzo. obviamente va a ser Salomón. Salomón Seguro. o Álvarez O Maínez, Jorge Álvarez Jorge Álvarez Maínez, Maínez, sí. o Del hasta PAN. Ivonne Ortega. Y del en PAN una de sería esas. Margarita. No, yo creo que Jorge No. Romero. Jorge Romero porque se pintó como el gran triunfador por ser el que controla la Ciudad de México, ¿no? Y le fue muy bien al PAN. Yo creo que va a ser Jorge Romero el coordinador. Oigan, ¿Y del PRD? No, pues quién sabe, la verdad, no hay nadie del rescatado. PRD, más bien, pues, ¿cuál va a ser su representante? Sí, no manches. Y también en este juego de pesos contra pesos, también está interesante que la Junta de Coordinación Política, que estuvo 3 años seguido con la batuta de Morena, pues ahora se va a tener que alternar. Entonces Sí, vamos la a ver mesa cómo queda directiva la mesa también, directiva. La mesa directiva. Y eso va a estar cañón porque entonces la agenda que impulsa el PAN en su año que le corresponde, pues la va a detener el siguiente partido, el segundo año de legislativo. O sea, yo creo que no va a haber continuidad, pero la hace bien. O sea, está muy bien que haya como Yo diversidad. creo que eso es súper sano para la Sí. democracia, la verdad. O sea, tener como esta parte de ir cambiando mesa directiva, de ir cambiando junta de coordinación política. Sí, no hay continuidad, pero ayuda mucho a ver quién sí está haciendo el trabajo y quién no lo está haciendo. Lo que sí me preocupa son los personajes. O sea, yo la verdad no veo... Aparte de los que ya mencionamos, más diputados que puedan hacer realmente un cambio, que puedan ser protagonistas o notorios, porque sí es difícil, o sea, entre 500 sobresalir, pero siento que esta legislatura ha sido de las peores, o sea, va a ser de las peores, No. o sea, no hay personajes que tú digas, wow, wow, wow. Yo no soy priista, pero Ildefonso a mí me parece una persona brillante. No, a ver, definitivamente hay buenos perfiles que llegan a la Cámara, ¿no? Por ejemplo, por Morena. Patricia Armendáriz, podemos tener todo mundo distintas ideologías y todo, pero siempre hemos criticado, ¿no? Que muchas veces llegan a escaños personas que no tienen ni idea de la política o no tienen conocimientos técnicos ni nada. Mira, la verdad es que Patricia es una persona preparada, es una persona exitosa y es una persona que ha sido congruente con lo que ella cree.
podremos estar de acuerdo o no. Entonces siempre es bueno tener ese tipo de perfiles y que van a nutrir el debate definitivamente. Que Por también ejemplo, está... Por ejemplo, en el PAN, Santiago Krill, Mariana Gómez del Campo, Ah, que Mariana, vienen desde sí. hace años estando como en puestos de elección popular y que pues los reconoce Conoce. la gente. Entonces son esas personas que van a empezar a sobresalir. Sergio Mayer pues quedó fuera. Sí, quedó fuera. ¿Sabes quién entró? Javier Hidalgo. La hermana, la prima hermana del presidente Manuel Obrador ganó La indígena. la indígena primera. Es lo que hablábamos hace rato de la simulación. O sea, hazme el favor que esa mujer entró con con la esa cuota de cuota. indígenas. Con cuota de indígenas, o Pero sea. prima hermana del presidente, no hay que verle el ojo ahí. También creo que entró un primo de Mario Delgado. O sea, hay apellidos Y Mario ahí. Delgado, Sí, Mario hay Delgado, digo, ya nepotismo. tocando un poco ese tema y desviándome, que Mario Delgado entregó buenas cuentas al presidente. Le fallamos al presidente. le falló al presidente. Le fallamos, presidente. Pero bueno, tuvo un perdónenos. meeting, ¿no? Tuvo un meeting ahí en Bellas Artes apenas hace unos días y le mandó el saludo al presidente diciéndole que estaban con él y que no estaba solo, ¿no? Yo creo que no hizo un mal trabajo porque es presidente nacional, ganó Las gobernaturas. gobernaturas, sí, sí, sí. En la Ciudad de México le fue mal y creo que La estuvo Cámara mal. es- Y estuvo mal decir, o sea, salir a declarar que había ganado la Ciudad de México cuando Sí. no se tenían Sí. los datos. Sí, muy Tanto él- precipitado. Dolores ya tenía Tanto él todos, como como todos. de todos. A mí me Cuauhtémoc. parece una irresponsabilidad esperarse mínimo al conteo rápido a las 11 el mismo día. Bueno, Sí. pero ¿qué esperan de las personas que en un debate al mismo tiempo todos salen a decir Ya ganamos gané el el debate? debate. No, Sí, o Eso, sea, eso es como algo que tiene que cambiar de la política mexicana y que viene históricamente. Antes tenía un sentido, Claro. ¿no? Porque la gente, los candidatos salían a decir ganamos, porque si tenían una ligera ventaja, por cómo eran los mecanismos antes de conteo y demás, podía pasar un caída del sistema y demás, ¿no? Entonces era como ese mecanismo para protegerse y darse validez. Pero ahorita ya no tiene sentido. No, Cuando hay y un no, prep, Y la, hay un conteo la victoria rápido, de un hay- debate es subjetiva. Pero, Todos ganan. Para mí va a para ganar mí, uno el que yo le- Exacto, Claro, pero de sí. que se declaren ganadores y de repente había como contrastante uno que era, no, o sea, de repente uno les llevaba 20 puntos y decía ganamos. Lo que dijo Mario Delgado, que había ganado arrasado en la Ciudad de México, y mira, es irresponsable. Xochimilco también estuvo súper Sí, cerrada, sí, o sea, todavía se sigue ahí viendo cómo que va a ser el ya, resultado. ya se adelantó un poquito, ¿no? Morena, para Morena, pero sí. También un mal endémico que tenemos son las encuestas, ¿no? Las famosas encuestas que, pues sí, quieras o no, como que sí te inducen a votar por alguien. O sea, la gente que revisa las encuestas dice, ay, pues va en primer lugar. Mira, pues, yo creo que siempre las- quieres formar parte del grupo ganador. las Claro. prestigiosas y las casas encuestadoras, hay muy buenas casas encuestadoras en México y son contadas. Esas yo creo que hacen un trabajo extraordinario, pero también ya sale cada candidato con su propia encuesta diciendo O las famosas Sí. encuestas de Twitter que las subes y pues cualquier persona vota o los bots votan. Y hay gente que únicamente ve Twitter, o sea, no está enterada de otras fuentes de información. Yo creo que sí deberíamos de tener en cuenta que hay algunas que tienen un rigor metodológico muy importante, la del financiero, las de, bueno, o sea, sabemos cuáles son, pero hay muchas que ni siquiera le rinden cuentas al INE y que hacen cuentas alegres de, a ver, en Facebook cuántas personas van a votar por mí y esas las presentan como ciertas. Y el problema es que hay ciertos periódicos que lo toman como Como real, ¿no? reales. Sí. O como estas encuestas que hacen afuera de la casilla, que te dicen, a ver... a vota las por- encuestas de salida. Las Eso encuestas ya- de salida. esa es la realidad. Pero es que esas son solo- importantes. No, sirven para entretener 2 horas en lo que, en lo que empieza el prep. La realidad es que empieza, o sea, te entretienen 2 horas diciendo, Pero- va ganando mi candidato, pero Y la tú realidad estás- yo- Pero es un mecanismo para que Para cautivar la Oigan, una atención amiga- de la una- No, yo gente. creo que eso una sí es amiga- importante. Si lo sabes como no ser, o sea, como, a ver, no es el cómputo distrital, no es el conteo, no es el PREP, ¿no? Pero Una es amiga- una encuesta de salida No, que da no. como una cierta Una amiga- percepción de una cómo amiga- van las cosas. Una A mí no amiga, me parece mal. una amiga decía que el día de la elección es como el Super Bowl para los políticos, ¿no? Y Totalmente. sí, o sea, no sé ustedes, pero yo sí estaba el 6 de junio así con 10 pantallas a la Sí. vez, Sí. viendo cómo todo Y actualizando estaba. y actualizando el prep, así, refresh. Sí, 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 completamente. Y no nada más es ver las de la ciudad, de las federales, también de repente te volteabas a ver algunas de los estados. Yo, por ejemplo, Exacto. soy de Guerrero y entonces veía en Guerrero, mira, van así, Zacatecas Sí, de venían, cualquier iba político así, que te buscaba, interesa ajá. o ver cómo va, pues te vas metiendo a los prep. Pero es bastante. A mí me emociona mucho. Y a mí. aparte está bien, o sea, yo les decía al principio que la labor del INE es una chulada, o sea, en Estados Unidos tardaron, no sé, semana y media, creo, en Y decir ellos no quién tienen un había sistema ganado. como el PREP, que da como mucha incertidumbre. Y nosotros, mira, a los Sí. 3 días estamos Ni hablando Obama, de- ni ni Obama, Obama ni Obama tiene lo tiene. el INE. Ni Obama lo tiene, Oigan, pero pues ni ya. Kabbalah. Después de ya las elecciones y de los resultados, ¿qué opinan? ¿Cómo van a comportarse? Yo quiero los poner como partidos? A ver, un venga. caso, o sea, un ejemplo casuístico, a ver qué opinan. Supongamos, el presidente presenta una iniciativa, reforma constitucional,
entre otras cosas, bla, 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 eliminar órganos constitucionales o órganos autónomos. No, yo creo que esa pelea ya se perdió. No. O Sí, sea, es un ejemplo casuístico. La presenta el presidente, supongamos. ¿Cómo la ven? ¿Pasa? ¿No pasa? ¿Dónde queda? ¿Pasa en diputados? ¿Se queda en el Senado? yo creo que ya se perdió el riesgo en el que estaban De los reformar órganos grande. autónomos de hacer ese tipo de reformas muy polémicas. Y creo que fue de lo que dio como cierta certidumbre hasta los mercados, el hecho de decir, Morena ya no tiene la mayoría calificada que le permite hacer reformas. Pero creo que sí puede conseguir aliados si busca alguna reforma que a la vista de los otros partidos políticos pueda O sea, hacer en pro de la ciudadanía. Como pasaron las que ya pasaron, ¿no? La Guardia Nacional, Guardia Nacional, Por supuesto, etcétera. sí. O sea, negociando. Yo creo que en este momento, o sea, si ya fuera septiembre en que toman protesta y empezaran las labores de los ahora diputados, el Senado no cambia, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos el margen de cómo se maneja el Senado. Yo creo que el Senado va a seguir estando de esa manera con el bloque opositor, que MC salió del bloque opositor, formalmente Dante dijo, ya no cuenten con nosotros, nos vamos con permiso, y quedó únicamente el PAN, el PRI y el PRD, los 3 senadores del PRD. Y eso yo creo que va a ser igual, ¿no? El tema va a ser en diputados, porque hay que analizar muy bien los plurinominales y estas personas que llegan sin saber quiénes son y cómo van a actuar, o los que ya sabemos cómo son, más o menos pensar cómo van a actuar. Entonces, yo creo que al menos algunos personajes del PRI sí pueden tener... Tentarse. Sí, como ciertos incentivos para poder decirle a Morena, pues no está tan Oye, mal tu iniciativa. Pongamos otro ejemplo casuístico. Una reforma, el presidente necesita aliados. ¿Qué tanto tiene de maniobra, margen de maniobra el PRI cuando le están investigando a sus peces gordos? ¿Sí me explico? O sea, ¿creen que vaya a jugar ese tema de... Pues escóndemelos tantito, pero... O sea, ¿creen que eso vaya a ser una carta Claro. del gobierno federal para negociar con el PRI? Claro, así como el PRI tiene cartas con el gobierno federal. O sea, imagínate, sacar unos videitos de Pío no vinieron de otro lado más que del PRI. Entonces, yo creo que los dos tienen trapos sucios y se los van a Todos sacar. tienen trapos Pues sí, sucios, pero sí. pues ellos dos que sí, o sea, ahora que es el gobierno federal y el PRI que fue el pasado y tiene un gran peso, que tiene el Estado de México y que tiene más riesgo en este momento, pues creo que sí es momento de esas veces que te dicen, guárdatelo porque no sabes cuándo lo vas a De utilizar. la negociación, lo que Yo viene creo siendo que la negociación. Ahora se va a hacer algo así. Pues sí. Pues ese fue más o menos esta jornada electoral intensa, padrísima, la verdad. Sí. Apasionante, triste también por todo el tema de la violencia. Y pues ahora sí, sus quinielas para el 24. Híjole. Muy pronto, es Muy muy pronto, pronto, es muy muy pronto. pronto. Muy pronto, muy pronto. En política 6 meses son mucho tiempo, entonces eso. hay que esperar todavía. ¿Quién sabe? En una de esas... No, Pero si te sientes preparado, adelante, Sí, si tú ¿eh? quieres, yo no me siento podría, preparado, yo los quería podría. balconear nada más. Pero hay muchos nombres Sí. que por ahí suenan a ver a quién se le Y cae. no a quién descartemos una sorpresita Ajá. de quien sea. Entonces, en una de esas Exacto. sale el Güero Velasco. Salinas Pliego. Salinas de Gortari busca una Por diputación. Morena. Por Por Morena. Morena. Gana. Están- Manuelito Barle también se nos viene. ¿Quién sabe? Vamos a ver, todo puede cambiar. Como Sí. dice, estamos muy a tiempo para que se reconfiguren todas las piezas políticas. Habrá que esperar. Pues muchísimas gracias, Joana, por acompañarnos el día de hoy en este segundo capítulo de Lilo MX. Eres nuestra primera invitada en este nuevo proyecto. emoción! Ahorita nos das la patadita de la buena suerte para que pues todo salga y fluya muy bien. Y pues muchas gracias a ustedes también. Gracias. Esperamos sus comentarios, sus likes y Muchas gracias. nada más. Joana, Gracias un por gusto la tenerte a invitación ti. y espero poder Un gusto. regresar. Muchas Claro que gracias, sí, gustazo. cuenta con eso. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @elilomx, abriendo conversaciones.